Gloria a Dios. ¿Está contento, mi hermano? Si no había sonreído, sonría. Es un buen momento para sonreír y decir gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien, estamos llegando casi al final de la serie Venciendo al Pecado. ¿Ha aprendido usted en esta serie, hermano? ¿Le ha hablado el Señor? ¿Está ahora más fortalecido para vencer el pecado que antes? Ese es el propósito. Fíjese que en esta serie hemos aprendido sobre qué es el pecado, el proceso del pecado, cuál es el pecado imperdonable y lo que nos hace vulnerables a caer en pecado y sus consecuencias. Hoy vamos a hablar de la victoria y liberación del pecado. Victoria sobre el pecado y liberación del pecado. Así que si se viene conmigo al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y verso 41. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Un verso precioso. Toda la Biblia es preciosa, ¿verdad? Mateo 26, 41. Dice así la palabra de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, hermano. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Acompáñeme, hermano, y hacemos oración. Digámosle, Padre Santo, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque mi corazón está dispuesto, expectante para recibir, Padre, el impacto de la bendición del mensaje de tu palabra. Confieso, Padre, que mi corazón es esta mañana la mejor tierra para recibir la mejor semilla que es tu palabra. Y que, Señor, anhelo que esa semilla que va a caer hoy en la mejor tierra que es mi corazón, germine y dé fruto para alabanza y gloria de tu nombre. Me dispongo para ti, Padre Santo. Me despojo de todo pensamiento y de todo sentimiento ajeno a tu Santo Espíritu. Todo sentimiento y todo pensamiento que quisiera estorbar mi comunión contigo, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Me despojo, lo rechazo y me dispongo para ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, hemos estado aprendiendo sobre pecado, qué es, cuál es el proceso, cuál es el imperdonable, qué nos hace vulnerables para caer en pecado y sus consecuencias. Vamos a hablar de victoria y liberación de las causas de pecado. Victoria podríamos entender que es como vencer en una lucha, ¿verdad, hermano? No se olvide que del tamaño de la batalla, de ese tamaño es la victoria. Batallas pequeñas, victorias pequeñas. Batallas grandotas, victorias grandotas. Y la liberación es poner fin al cautiverio. Recientemente, en las últimas 2 semanas, 2 domingos, hablamos de la Pascua.
Y veíamos, por ejemplo, la similitud que hay entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. La Pascua judía se celebra, Dios salvó de la muerte a su pueblo, lo liberó del pecado, lo puso en camino de libertad y lo llevó a una nueva vida. A nosotros también. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, nos liberó de la muerte, nos liberó de la causa, de las consecuencias del pecado, del cautiverio del pecado y nos dio la vida eterna. Entonces, Jesús ya hizo la parte que tiene que hacer por nosotros. Ahora, lo que nos toca a nosotros, ¿qué es entonces? Para tener la victoria sobre el pecado, hermano, lo primero que tenemos que hacer es someternos al poder de Dios y a la guianza de su Santo Espíritu. Someternos al poder de Dios y a la guianza de su Santo Espíritu. Y es que, mire, no hay poder que se oponga al poder del amor de Jesús. No hay poder. No lo hay, no lo hay. Sometidos a Él, entonces, y aferrados a su amor, podemos tener la victoria y la liberación del pecado y sus consecuencias. Y es que además la Biblia nos dice que separados de Cristo nada podemos hacer, nada. Debemos de tener claro, mi hermano, que todos pecamos. De manera involuntaria, la mayoría de veces quizá, pero muchas veces también sabiendo que lo hacemos. Puede decir amén. Usted no, porque yo sí. Todos pecamos, hermano, la Biblia lo dice. Y aquel que diga que no peca, dice la Biblia que hace mentiroso a Dios. Véngase conmigo y veamos qué dice la Biblia en Primera de Juan 1, versos 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué es la verdad, hermano? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer entonces para perdón de pecados y estar limpios de toda maldad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Tengamos claro, mi hermano, entonces, en primer lugar, que somos susceptibles de pecar. Tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades que nos pueden hacer caer en pecado. No importa contra qué tenga usted que luchar, hermano. Algunos quizá tienen que luchar con el gobierno de su propia lengua, tienen que luchar contra su ira, contra su egoísmo, contra su codicia, contra su avaricia, no sé. Contra los deseos carnales, los apetitos carnales. Ahora, no importa contra qué tenga usted que luchar, hermano. La lucha no es solo suya. Todos estamos en eso. Todos tenemos que luchar cada día con nuestras debilidades. La pregunta es, ¿y cómo nos libramos de esas insinuaciones perversas
nos llevan a tener tentaciones. La tentación, entonces, hermano, puede tener un significado distinto para cada uno, pero no importa qué signifique. Lo que importa es que usted identifique cuáles son sus debilidades, trabaje en ellas. Tentación, queremos ponerle una definición, podríamos decir que tentación es la atracción a cometer un acto imprudente, ilegal, inmoral. Atracción a cometer un acto imprudente, ilegal, inmoral, a cambio de una recompensa ofrecida o de una recompensa ya recibida. Y, hermano, el difícil proceso de decidir qué hacer y qué no hacer. Cuando usted está en esa lucha de hacerlo o no hacerlo, decidir si hacerlo bueno o hacerlo otro, no es un simple ejercicio mental, hermano, es una lucha espiritual que está llevando a cabo dentro de usted mismo. Es una lucha espiritual en la que usted, hermano, puede en ese momento invocar al Señor y decir: Padre amado, necesito, Señor, de tu poder, necesito de tu amor en este momento. Sé, Padre, que esta batalla está ganada porque tú estás de mi lado. Invoque al Espíritu Santo. Dígale: ven, ven, Espíritu Santo, sácame de aquí, líbrame. Agárrese de su mano. Usted va a salir. No sé si le ha pasado alguna vez, pero tal vez usted está orando y le vienen malos pensamientos. ¿No le ha pasado? No le ha pasado, qué bueno, pero le podría pasar. Como la Biblia dice que lo que me pasa a mí le pasa a usted también, lo que nos pasa a uno, nos pasa a todos. Lo más probable es que todos tenemos las mismas tentaciones, ¿verdad, hermano? Y es que mire, la naturaleza de pecado que tenemos nos hace ser susceptibles de pecar, a todos. Eso hay que reconocerlo, es mejor reconocerlo, estar consciente de que eso es así. Ahora, no importa cuál es su debilidad, lo que importa es que usted la identifique, a trabajar en ella. Repito, no importa cuál sea su debilidad y contra qué esté luchando usted. Puede ser que usted esté luchando contra no mentir, contra no robar, contra el chisme, contra el adulterio, contra cualquier otra. Hablábamos hoy en la mañana con el pastor Giovanni y decíamos: hay situaciones tan sutiles, tal vez a veces, que a usted le podría parecer que no es pecado. Recuerde que pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. Saber lo que es bueno y no hacerlo ya es pecado. Ya no digamos cosas que ya sabemos. Pero vamos a ver 3 pasos que son importantes y necesarios para vencer al pecado. 1. Reconozca su debilidad y tome su responsabilidad. Reconozca su debilidad y tome su responsabilidad. Vamos a empezar por algo, hermano. Vamos a tomarnos unos momentos. Tómese un minuto. ¿De dónde está? Cierre sus ojos y pídale al Señor que le guíe para conocer cuál es su debilidad. Tal vez usted y yo ya sabemos, ya conocemos algunas. Yo le podría decir cuáles son 2, 3 debilidades que tengo, que estoy trabajando. Pero a lo mejor tengo más, no sé. Tomemos unos momentos, reflexionemos, pidámosle al Señor, entremos en comunión con el Espíritu Santo y pidámosle que nos ayude a identificar qué debilidades tenemos que aún no conocemos. Que nos confirme las que ya conocemos. ¿Está bien? Reflexione, hermano. Busque un momento de comunión con el Espíritu Santo y dígale: Padre,
Revélame, Señor, cuáles son esas debilidades que aún no he identificado, Padre Santo, por favor. Guíame, Espíritu Santo, guíame, Señor. Bien. El llamado que estoy haciendo entonces es a reconocer su debilidad y tomar responsabilidad sobre ella. Puede decir, hermano, pero yo ya recibí al Señor, sí, yo también. Usted y yo somos hijos de Dios, amén. Pero, hermano, después de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros debemos, en primer lugar, reconocer que podemos pecar. La Biblia lo dice. Ahora, reconocer que podemos pecar no significa que vamos a tener justificación para pecar, ¿no? No quiere decir que se me permite pecar, quiere decir que yo podría pecar, no que se me permite pecar. Dos, debemos también identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas. Tres, reconocer, mi hermano, que usted y yo solitos no podemos. Por mucho que alguna vez usted diga, no, es que yo soy como Superman, nah, no es así. No es así. Usted puede vencer esas debilidades si reconoce que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a dar su vida por usted, derramó su sangre, y ahí en ese momento, cuando usted lo recibe a Él, hace realidad en su vida. Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí usted, en el momento de recibirlo, usted se convierte oficialmente en hijo de Dios. Pero también oficialmente usted está muerto al pecado. Amén. ¿Puede decir estoy muerto al pecado, hermano? Dígalo, confiéselo. Diga, estoy muerto al pecado. Dígalo, anímese. No tenga miedo de decirlo. ¿Qué está conmigo? Yo estoy muerto al pecado. Amén. Aleluya. Si usted está muerto al pecado, el pecado no tiene poder sobre usted. Claro. Si usted está muerto al pecado, el pecado ya no tiene poder sobre usted. Ninguno. ¿Qué es el pecado entonces? ¿Influencia de Satanás? Sí. El diablo puede a usted influirlo, pero no puede obligarlo a hacer nada. ¿Está claro? El diablo lo puede influir, lo puede tratar de engañar, de manipular, lo puede querer guiar, lo puede empujar, pero no lo puede obligar a hacer nada. ¿Está claro? ¿Por qué? Hermano, el diablo fue vencido allá en la cruz del Calvario, ¿no? Usted cuando recibe a Jesús, usted murió al pecado. Oficialmente usted murió al pecado. ¿Recuerda cuando se bautizó? Si no se ha bautizado, ahí se apunta con el doctor Giovanni. Pues. El día que usted se bautizó, recuerda que fue sumergido en ese simbolismo de usted es muerto al pecado, usted es enterrado, sepultado al pecado,
y emerge como una nueva criatura. ¿Recuerda? Entonces, Jesús ya murió por usted y por mí. Nos toca a nosotros hacer realidad en nuestra vida esta práctica. El reinado del diablo murió el día que usted recibió a Jesús. Ese día se acabó. Usted ahora es libre en Cristo Jesús. Es libre para decirle no al pecado. Amén. Anímese, diga. Amén, diga. Usted es libre para decirle no al pecado, hermano. Diga amén. No se anima mucho, ¿verdad? No tenga temor. No tenga temor. El diablo puede influirlo, puede manipularlo, puede querer engañarlo, pero no tiene poder sobre usted. Amén. Amén. Entonces, usted es libre para decirle no al pecado. Amén. El diablo no tiene poder para obligarlo a usted a hacer nada, 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 pero nada, nada, absolutamente nada. La Biblia dice en Romanos 6, fíjate conmigo, Romanos 6, 12 al 14. ¿Tiene ya? Romanos 6, 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis ahora bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues, no reine pues. Reitero, mi hermano, Jesús ya hizo la parte que él tenía que hacer. Nosotros nos toca hacer lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿qué fue lo primero? Reconozca su debilidad y tome su responsabilidad. Segundo paso, la victoria está en Cristo Jesús. Recíbala, mi hermano, recíbala. Reciba esta victoria. Él ya nos liberó de la condenación, del castigo por el pecado, que ese castigo por el pecado fue pagado por él en la cruz del Calvario. Creo que fue el viernes en la tacita que con Dios. ¿Recuerda usted cuánto sufrió Jesús el día que murió? ¿Recuerda cuando él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, hay una cosa, fíjese. Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué lo iba a desamparar Dios? Que a usted y a mí no nos desampara, porque lo iba a desamparar a él. No es que lo desamparó, es que en un momento era necesario que él cargara con el pecado de todo el mundo. Ahí él pagó por mis pecados y los suyos. Entonces, ese era el sufrimiento de Jesús, esa era la mayor carga que tenía, llevar el pecado de todo el mundo. Por eso él se sintió así, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si él ya pagó ahí, bueno, usted y yo debemos estar en victoria sobre el pecado. Amén. ¿Está usted en victoria sobre el pecado, mi hermano? Reconozca su debilidad y tome su responsabilidad. Reciba la victoria que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es eso de trabajar en nuestras debilidades? Voy a contar una pequeña historia. Un predicador famoso
El famoso es Jesús, pero un predicador que predicó mucho, digamos, y era muy usado por Dios y era muy conocido, tuvo, antes de venir al Señor, problemas con la prostitución. Él iba a burdeles y esas cosas. Luego viene a los pies del Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es, todo eso pasó, ¿verdad? Ya él no tenía problema con eso. Pero en una de esas lo invitan a una jornada de evangelismo a un lugar. Y allá en ese lugar lo hospedan en un hotel que está en la calle principal, donde durante el día hay mucha afluencia de gente, mucha circulación de gente. Y en la noche esa calle se convierte en una zona roja. Lo que eso significa, ¿verdad? Él estaba entonces en la noche en su habitación, asoma la cabeza por la ventana y ve todo lo que hay abajo. Había prostitución también. Y en ese momento le viene de nuevo aquel pensamiento y el deseo de bajar. ¿Qué hizo él? Él ya sabía que esa era una debilidad y trabajaba en ella. Entonces, dobló sus rodillas, puso a orar, le dijo al Espíritu Santo, tranquilo, mijo, cierra con llave la puerta de tu habitación y tira la llave. Deshazte de la llave. Tírala por la ventana. El Espíritu Santo actuando en favor de esa debilidad, en favor de vencer esa debilidad, directamente a través de un pensamiento positivo. A partir de ahí dice, este pastor, a partir de ese día ya no viajaba solo. ¿Quién cree que viajaba? Pues con su esposa, ¿verdad? Identificó su debilidad, asumió su responsabilidad, recibió la victoria, está en Cristo Jesús. Amén. En 2 Corintios 5:17 la Biblia dice, 2 Corintios 5:17. Usted se da cuenta de este verso, no sé, a mí me lo pone el Señor casi en cada prédica que me da el privilegio de compartir. 2 Corintios 5:17 y usted dirá, otra vez el pastor con el mismo verso. No, hermano, no soy yo. Seguramente el Señor quiere que ese verso le penetre a usted en su corazón, que lo haga realidad en su vida. Dice así la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo repito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo, mi hermano, que habita en nosotros desde que recibimos a nuestro Señor Jesús, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza, el coraje para decidirnos por la obediencia y no por la rebeldía en el momento de hacer una decisión de esta naturaleza. Y es que fíjese que cuando se está en esa lucha, seguramente
Dice así la palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ningún espíritu de cobardía le fue dado a usted por el Señor. Bien. Un tercer punto es, esfuércese, sea valiente y libérese. Esfuércese, sea valiente, libérese. Hermano, usted es un hijo de Dios, ¿sí? Así. ¿Es un hijo de Dios? ¿Quién lo hizo a usted? Dios. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Él. En consecuencia, usted está bien hecho, ¿cierto? Usted está bien hecho. Dígame. Mire después frente al espejo y diga, ay, ¿qué hizo Dios conmigo? Miren. Usted está bien hecho, hermano. Sea usted moreno, sea canche, sea colocho, sea pelo liso, sea chaparrito, sea alto, sea gordo, sea flaco. Usted está bien hecho. Así como está usted, así está bien hecho. Así lo hizo Dios. Si usted es un hijo de Dios y usted está bien hecho, ¿puede usted ser valiente? Claro que sí. Debe usted ser valiente. Usted tiene la posibilidad, la facultad. Usted está empoderado para ser valiente. Está empoderado para esforzarse. Entonces, ¿qué hace falta? Usted tome la decisión de hacerlo y diga, yo lo voy a hacer. Esfuércese, sea valiente y libérese. La liberación, ya dijimos al principio, que es poner fin a un cautiverio. ¿Quiere confesar conmigo? Voy a ser valiente y me libero. Repita conmigo, voy a ser valiente y me libero de la influencia del pecado. Aleluya. En el nombre de Jesús, yo lo bendigo, mi hermano. Fíjese que usted tiene claro que Cristo rompe las cadenas. Amén. La unción pudre los yugos. Cualquier yugo de pecado que a usted le quiera tener influido, no gobernado, influido, pudre la unción. Algunas veces podemos estar muy influidos y casi estar sometidos a pensamientos permanentes del pasado, pensamientos o sentimientos de culpa, mi hermano, por pecados cometidos. Y entonces yo le pregunto, ¿usted ha pecado? Aunque no me diga, ya sé que sí, ¿verdad? ¿Usted ha pecado? Sí. ¿Ya pidió perdón al Señor? Eso sí lo sabe usted. ¿Ya pidió perdón? ¿Se arrepintió de manera genuina? Si usted pecó, se arrepintió de manera genuina y pidió perdón, ¿el Señor ya lo perdonó? ¿Usted cree que ya lo perdonó el Señor, mi hermano? Y si el Señor ya lo perdonó, ¿quién sería usted para no perdonarse usted? Si el Señor ya lo perdonó, ¿de qué cuenta usted no se habría perdonado aún? Complicado eso. Ahora, ¿de dónde viene eso que si el Señor ya me perdonó, yo por qué no me perdono? La influencia del mal, mi hermano. Esa influencia que usted puede tratar de manipularlo, de engañarlo, que no tiene poder sobre usted, pero que lo puede llevar a estar influido, usted decida liberarse. Así que esfuércese, sea valiente y libérese. La Biblia dice en Juan 8:34,
Juan 8:34 al 36. ¿Cómo cree usted que Dios lo quiere a usted como hijo de Él? ¿Influido por el pecado o libre? Libre. ¿Por qué fue que Él dio a su Hijo unigénito para que fuera a la cruz del Calvario y diera su vida por usted? Que sea libre del pecado y de sus consecuencias. Entonces, ¿qué le hace falta, mi hermano? Tomar la decisión de ser libre, de esforzarse, ser valiente y liberarse. Juan 8, 34, 36 dice así. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No dice aquí todo aquel al que hacen pecar, ¿verdad? Dice todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace. Como dijimos al inicio, identifique su debilidad y tome su responsabilidad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, ¿usted es hijo o es esclavo? Es hijo de Dios. Como hijo de Dios, usted está llamado a ser verdaderamente libre. Usted está llamado a ser verdaderamente libre. Usted está llamado a ser verdaderamente libre. La pregunta es, ¿quiere ser verdaderamente libre? Dígalo sin miedo, diga amén, diga quiero ser libre. A ver, diga conmigo, quiero ser libre en Cristo Jesús. Quiero ser libre en Cristo Jesús. Dígalo, confiéselo. Dígalo con su boca. Abra sus labios y diga, quiero ser libre en Cristo Jesús. ¿Quiere repetir conmigo? 1, 2 y 3. Quiero ser libre en Cristo Jesús. Ahora diga conmigo, soy libre en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice también en Primera de Juan, versos 3, del 5 al 9. Capítulo 3, versos del 5 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versos 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versos 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Te repito. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tremendo. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Cabe reflexionar aquí un poquito. Dijimos que todos pecamos, ¿verdad? Eso no quiere decir que seamos hijos del diablo, hermano. Porque aquí dice el que practica el pecado. Practicar el pecado es distinto. Practicar el pecado es cuando usted hace del pecado una práctica, una costumbre, un hábito. Usted se pone, por ejemplo, que usted no. Que alguien dijera en la mañana, ¿en qué pecara hoy? Al contrario, dice, Señor, guíame. Dime, Padre amado, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga este día? Encamina mis pasos por el camino que tú tienes para mí el día de hoy. Ayúdame, Padre Santo, para estar en tu presencia todo el día. Quiero tener todo el día tu luz en mi camino, tus palabras en mi boca, tu sabiduría en mi corazón. Entonces usted no está practicando pecado.
Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como decía usted hoy cuando cantaba, al que me ciñe de poder. Que me ciñe de poder. Dios lo está empoderando a usted, mi hermano, lo ha empoderado a usted desde el momento que usted recibió al Señor Jesús. Desde ese momento que vino el Espíritu Santo a su corazón. Por eso he dicho, usted ha cantado aquel corito que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Qué tal si dice, el Espíritu de Dios está dentro de mí? ¿Podría cantarlo así? El Espíritu de Dios está dentro de mí. Está en este lugar, sí, pero está dentro de mí específicamente. Y si el Espíritu de Dios está dentro de mí, ¿por qué voy a pecar, hermano? Es decir, ¿por qué voy a practicar el pecado? ¿Por qué me voy a poner yo a pensar en qué pecar hoy? O viene un pensamiento a mi mente y sabiendo que es pecado, ¿por qué le voy a dar vuelos? ¿Por qué me voy a poner a pensar en eso? En lugar de decir, Señor, este pensamiento yo lo tomo y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Este mal pensamiento que tengo ahora lo tomo cautivo y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Te parece? Parece que Dios le está hablando, mi hermano, que a mí me está hablando fuertemente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, Jesús lo está invitando a permanecer en él para gozar de esa libertad. Jesús lo está invitando a permanecer en él para gozar de esa libertad. Acepta que le haga una invitación, hermano. Libérese. 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 ¿Ha tenido usted influencia para pecar? Sí, la ha tenido. Libérese. No está haciendo caso de eso. Cuando usted tenga un pensamiento de eso, diga, yo soy libre en Cristo Jesús. Yo soy libre en Cristo Jesús. Yo soy libre en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven a mi vida. Toma tú el poder. Toma tú con tu poder el control sobre mí. Toma tú con tu poder el control sobre mí. Espíritu Santo, ven, ven, ven. No se asuste si tiene influencia para pecar. Cada vez que usted tenga una influencia para pecar, hermano, es una oportunidad para demostrarle al Señor el amor que usted tiene por Él, la honra que usted quiere hacer de ese sacrificio allá en la cruz del Calvario. Es una oportunidad que usted tiene para decirle al Señor, gracias porque tú moriste por mí. Yo recibo ese sacrificio que tú hiciste por mí, Señor, y no lo puedo pagar. Pero puedo dejar de pecar ahora. Estoy recibiendo esta influencia. Amén. Bien. Primera de Corintios 10, 23, 24 dice, 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces se vale hacer de todo. Sí, se vale hacer de todo. ¿Qué se vale hacer, hermano? Todo. Usted puede hacer de todo, todo, todo. Lo único que no puede hacer es pecar. Haga de todo lo que quiera, menos pecar. Haga de todo, menos pecar. De todo, todo, sí, de todo. Todo no peca. Lo único que no se vale. De ahí haga de todo. Jesús lo quiere usted libre.
la influencia del pecado. Quede libre. Libre, libre, libre. Voy a hacer énfasis y voy a insistir en esto, mi hermano. Jesús ya fue a la cruz del Calvario, dio su vida por usted y por mí, entregó su vida, derramó su sangre. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Me toca a mí ahora hacer lo que yo debo hacer. ¿Qué debo hacer? No pecar. ¿Cómo hago para no pecar? Identifique su debilidad y tome su responsabilidad. Reciba la victoria que está en Cristo Jesús. Y esfuércese, sea valiente y libérese de esas influencias. Amén. Quiero hacer una oración, hermano. Voy a invitarle a que pidamos perdón por las cosas que hemos hecho. Esas cosas en las que hemos cometido pecados sin darnos cuenta. Y aquellas en las que hemos cometido pecados sabiendo que lo hacíamos. La Biblia dice que nos pongamos de acuerdo antes de orar. Entonces, además de pedir perdón, pidamos al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida. Que ese empoderamiento que nos ha dado lo avive, lo refuerce, lo fortalezca. Isaías 41:10 dice: no temas que yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te sustentaré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra de Dios. Isaías 41:10. Si lo quiere anotar, anote la cita y luego lo lee en su casa. Digámosle al Señor: Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Gracias por tu bendición y tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, porque un día tú diste a tu Hijo para que fuera a la cruz del Calvario y diera su vida por mí. Gracias, Señor, porque cuando Él dio su vida, pagó con su vida y con hasta la última gota de su sangre derramada por nuestros pecados. Reconocemos, Padre Santo, que somos susceptibles de pecar, Señor, de caer en pecado. Pero no queremos hacerlo, Señor, no queremos caer en pecado. Espíritu Santo, toma tú el control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Ofrecemos a ti, Señor, nuestro cuerpo como en sacrificio vivo, para que pueda llegar a ti como un olor santo y agradable. Reconocemos, Padre, que sin ti no podemos hacer nada, que necesitamos, Padre Santo, de tu amor, de tu poder, de tu presencia, Señor. Para soportar la tentación y vencer al pecado. Padre, ayúdanos, Señor, danos la fortaleza, danos el carácter, danos el coraje, Señor, para identificar nuestras debilidades, tomar nuestras responsabilidades, Señor. Padre, reconozco, Señor, que el único que tiene culpa cuando peca soy yo. Lo reconozco delante de ti, Señor. Me someto a tu autoridad. Muévete en mí. Me someto a tu autoridad, Padre Dios amado. Espíritu, muévete en mí. Señor, quiero ser débil hasta lo sumo, pero delante de ti. Quiero ser débil hasta lo sumo, Señor, para que en mi debilidad se perfeccione tu poder. Que ese poder tuyo en mí, Señor, obre, para
que yo pueda identificar mis debilidades y tomar mis responsabilidades. Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, quiero recibir la victoria que está en Cristo Jesús sobre el pecado. Esa victoria, Señor, que se hizo realidad allá en la cruz del Calvario, Señor. Quiero recibir el fruto de esta victoria, Padre Santo, sometido a tu poder y a tu autoridad, Padre amado. Y Señor, ayúdame. Ayúdame a esforzarme, Señor, y ser valiente. A no pensar antes en lo que piensan los demás cuando debo dejar de hacer algo. Está aquí Sino, Señor, para consolar. solo pensar Está aquí para liberar. Está aquí para en mi fidelidad a ti, guiar. Señor, Espíritu de Dios está y en que al que me importa agradar, Señor, y con el que me importa quedar bien es contigo, Cristo Jesús. Quiero honrar, Padre Santo, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, cuando entregaste tu vida y derramaste tu sangre, Señor. Toca mi corazón, llena Padre mi Santo, vida de tu amor. Muévete en mí. dame el coraje, Señor, dame la fortaleza, dame, Señor, el carácter Muévete en mí. para esforzarme, ser valiente y liberarme de la influencia del pecado, Padre Santo. Reconozco, Padre, Toca mi mente y mi que el diablo es un enemigo mío, llena mi vida de tu que puede querer influirme, Muévete que puede querer engañarme y puede querer manipularme para que yo haga o diga cosas. Pero reconozco, confieso y declaro que no tiene poder sobre mí. El único que tiene poder sobre mí, Señor, eres tú, Espíritu Santo. El diablo no tiene ningún poder sobre mí, Señor. Yo lo reconozco, lo confieso, lo declaro. Y confieso, Padre, que el único que tiene poder sobre mí eres tú, Espíritu Santo. Toma tu lugar, Espíritu Santo, en mi corazón. Gobierna mi vida, Padre. Toma el control de mi mente, de mi alma, de mi corazón. Espíritu Santo, pon tu luz en mi camino. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Pon tu sabiduría en mi corazón. Señor, dame un corazón nuevo, un corazón sencillo, un corazón de siervo, un corazón limpio, Señor. Un corazón que te agrade a ti, un corazón conforme al tuyo. Dame, Señor, un corazón como el que le diste a tu siervo David, Padre Santo. Un corazón que sea conforme al tuyo, Padre. Para agradarte con cada cosa que yo siento, con cada cosa que yo pienso, con cada cosa que yo digo, con cada cosa que yo hago. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Hermano, es mi oración que disfrute de su libertad en el nombre de Jesús.